Bueno, a ver si se les ocurre a ustedes. ¿Cuál puede ser el problema de trabajar con proyectos? Una departamentalización por proyectos. ¿Cuál es el riesgo que tengo? La presión es relativa. Que recién, perdón, recién decían la presión es relativa porque, primero que hay personas a las que les encanta trabajar con proyectos porque se aburren rápidamente de lo que hacen. Entonces, es un trabajo muy dinámico en el que vos llegás, trabajás un tiempo en un lugar, o sea, generalmente trabajás fuera de la empresa, vas a trabajar a otras empresas, estás un tiempo, 2, 3, 4 meses, según lo que dure el proyecto, un año, 2, y después te vas. Y después arrancás un proyecto nuevo. Eso lo que logra es muchas veces mantener la motivación del personal. Cuando empieza a decaer la motivación, aparece un proyecto nuevo que quizás lo pueda llegar a motivar. Profe, Sí. un ejemplo de esto podrían ser las empresas que diseñan videojuegos y aplicaciones, ¿no? Que ponen a todos los ingenieros en informática, ¿no? Por ejemplo, a diseñar una aplicación o un juego y después se van con otro. Eh, No sé cómo es puede ser, pero no sé cómo es la estructura de ese tipo de empresas porque no sé si los mezclas. No sé si el que hace videojuegos no lo tenés todo el tiempo pensando en videojuegos y no en otra cosa. Y el que hace aplicaciones solo tiempo en solamente pensar en aplicaciones. La verdad que no sé bien, podría llegar a funcionar de esta manera. Eh, los trabajos que tengan innovación generalmente pueden llegar a utilizarse con esta metodología. Pero nadie me dijo cuál es el riesgo de trabajar así. Tiene un grave problema esto. No sé, a mí me parece que a nivel humano es un despelote, o sea, porque si vos estás armando equipos constantemente, no sé cómo se van a relacionar, si van a estar... Sí, Hay sí, que sí. generar La verdad que no continuamente la fuente entiendo. de trabajo como casi emprendedor prácticamente. Tenés No que sé, en buscar caso, siempre qué, perdón, Gabriela. Se me ocurre que si uno toma un proyecto, se termina y tiene que estar, o paralelamente tiene que estar con varios, uno tiene que generar esa fuente de ingreso, tiene que ser emprendedor, tiene que gestionarlo por uno mismo. Ahí va, exactamente, ahí va, por ese lado va el problema. ¿Qué pasa cuando no tengo proyectos? Estoy A al la horno. gente le tengo que seguir pagando Claro. para que estén sentados tomando mate. ¿Qué hacen las empresas que trabajan así? Bueno, no se sientan a tomar mate. Es el momento de capacitación de los empleados. Yo tuve varias veces ofertas laborales para trabajar en Price, que es un estudio contable de los más importantes del país, que trabaja con esta metodología de departamentalización por proyectos. Y ni bien empezás a trabajar en Price, lo que empezás es a capacitarte. Cuando sale un proyecto, te meten en el proyecto, empezás a laburar, por lo tanto empezás a facturar para la empresa. Y cuando termina el proyecto, si no hay un proyecto nuevo, volvés a un periodo de capacitación porque, por ejemplo, están viendo que están necesitando gente para determinado tipo de empresas y no tienen ningún especialista en eso. Yo no puedo vivir capacitando gente porque no estoy generando ingresos. Entonces, esa capacitación está bueno porque estás aprovechando el tiempo, pero tiene que durar una semana, 2 semanas. Después la persona tiene que ser productiva. Cuando vos capacitas a alguien, estás invirtiendo en esa persona, pero no estás recibiendo nada, porque solo se está capacitando. Necesitas que esa capacitación la aplique en algo. Entonces, el riesgo acá es quedarte sin proyectos. Esto funciona para grandes empresas que tengan multiplicidad de proyectos que me aseguren tener a la gente el 90% del tiempo ocupada, ¿sí? Asignadas a un proyecto determinado. No se generan lazos de trabajos, de equipos de trabajo, porque justamente, generalmente lo que se busca en este tipo de organizaciones son profesionales o personas que estén prontas a ser profesionales, para que trabajen de manera independiente cada uno de ellos, sin la necesidad
tienen que trabajar en equipo con la gente con la que le toca trabajar, pero no arman un equipo de trabajo, porque después se desarma. Entonces, ¿qué se busca? Se busca algo que yo odio, una palabrita, que es gente proactiva. Es decir, gente que no tenga miedo al cambio, que continuamente acepte los cambios, se adapte rápidamente. Porque se imaginan ustedes que si yo meto a un tipo a laburar en un proyecto, no puedo darle 3 meses para que se acostumbre. Porque quizás ya terminó el proyecto. Además de algo importante, la cantidad de horas que la persona trabaja en el proyecto es lo que yo le facturo al cliente. ¿Sí? Tuviste 1000 horas hombres en tu proyecto. ¿Por qué? Porque metía 15 personas a trabajar y cada uno trabajó tantas horas. Entonces me tenés que pagar el proporcional de 1000 horas hombre. Si yo le doy mucho tiempo de adaptarse a la persona al nuevo proyecto, se lo estoy cobrando al cliente, pero estoy vendiendo un producto más caro. Y el cliente va a decir, no, yo no te contrato más. Contrato a otro, que los empleados se adapten mejor, más rápido, y me salga menos. ¿Está bien? Entonces, hay que generar un alto volumen de proyectos para poder tener un tipo de departamentalización así. Y es una forma de trabajo que no aguanta cualquier persona. ¿Sí? Los que están... Yo trabajo en el mismo lugar hace 20 años. Imagínense que soy bastante inquieto en mi lugar de trabajo, pero también me gusta la estabilidad. Entonces, no tengo el perfil para trabajar en un tipo de empresa así. Porque no tengo estabilidad, justamente. Profe, Sí, perdón, se me estaba ocurriendo, no sé si puede ser un ejemplo, pero tipo productoras de cine o canales de televisión, sí. Ujú. podría llegar a ser un ejemplo. Sí, totalmente. Totalmente. Bien, ¿se entiende entonces cómo funciona? Este es un poco distinto a todo lo que venimos viendo. ¿Por qué? Porque parte de una desestructura. Para estructurarse de manera parcial por un tiempo. ¿Sí? Rompe con todo lo que veníamos hasta ahora trabajando. Pero tiene mucho más que ver con el concepto de comité. Bien, estos son los tipos de departamentalización. ¿Qué le vamos a pedir a ustedes? Que expliquen el tipo de departamentalización, la ventaja y la desventaja. O las ventajas y las desventajas. Les doy una pista. En el libro tienen un cuadrito de resumen. ¿Sí? No se enamoren del cuadrito de resumen, porque no dice todo. Lean todo, pero para estudiar, para puntualizar, para enfocar mejor, sí pueden ir al cuadrito de resumen. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. La semana que viene es el parcial. Yo, bueno, hoy traté de comunicarme con Augusto, no tuve suerte, para ya poder decirles a ustedes cómo va a ser la metodología, así que se los vamos a mandar por mail. Por eso les preguntaba si habían hablado algo con Augusto, en cuanto a la forma, la metodología a utilizar para el examen. Años anteriores lo que hicimos fue darles todo un día para que hagan el examen, o habilitárselos a la mañana y que tuvieran hasta la noche para hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, se les envía la consigna, se sube a la plataforma la consigna y ustedes tienen hasta un determinado horario para entregar la consigna. Lo que hicimos con Augusto siempre hasta ahora es que la consigna la entreguen por mail dirigido a los dos, a Augusto y a mí. ¿Por qué? Porque después con Augusto nos dividimos la corrección de los exámenes. Entonces él corrige algunos y yo corrijo otros. ¿Sí? ¿Qué se busca en un examen? Bueno, para empezar, no se busca cortar y pegar. Si les pedimos que relacionen, les estamos pidiendo que traten de pensar y de entender cómo se relaciona un tema con el otro, no que los expliquen por separado. Explicar por separado es demostrar que no saben relacionarlo. Por lo tanto, algo que odiamos poner los docentes, o al menos yo, que es no responde a la consigna. Si ustedes desarrollan dos temas por separado, cuando yo les pido que relacionen, no están entendiendo lo que yo les pedí. ¿Sí? Tampoco es opinología.
Tampoco es, y yo pienso que... Y empiezan a sacar la guitarra y empiezan a guitarrear. Tiene que ser una relación que tenga fundamento teórico. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿qué diferencias hay entre la escuela clásica y el enfoque neoclásico? ¿Sí? Yo no puedo poner, bueno, las diferencias son que la escuela clásica decía esto, y el enfoque neoclásico decía esto. Esto es describiendo las dos cosas por separado. Yo lo que puedo decir es, la escuela clásica apuntaba a la eficiencia. ¿Por qué? Porque buscaba optimizar los recursos a partir de mejorar las formas de producir. El enfoque neoclásico apunta a la eficacia. ¿Por qué? Porque a partir del contexto es que determinan que es necesario lograr los objetivos. Eso es una diferencia, eso es una relación o una diferenciación entre dos teorías. La respuesta la estoy dando con un fundamento. Ahora, no estoy desarrollando completamente cada una de las teorías por separado. ¿Sí? Diferencias entre Taylor y Fayol. Bueno, Taylor tenía la supervisión funcional y Fayol tenía la unidad de mando. La supervisión funcional era que una persona podía tener varios jefes, en cambio la unidad de mando establece que cada persona tiene un único jefe. No hice todo un desarrollo gigantesco, pero mi respuesta tiene contenido teórico. ¿Se entiende? Bien. No copien nada del libro. Ninguna pregunta que nosotros hagamos, la respuesta está en el libro. Ninguna. Pues justamente apuntamos a que no copien del libro. Si no, para eso, cortar y pegar y ya está, es mucho más fácil. ¿Bien? ¿Qué incluye el primer parcial? Bueno, todos los capítulos hasta el capítulo 9, que es lo que estuvimos viendo. Guíense con las clases. En las clases ustedes tienen los temas más importantes. La mayoría de ustedes participaron en todas las clases, con lo cual ya tienen un punto a favor. Pero como les dije al principio, no alcanza solo con la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que en su fundamento, en su respuesta, en este fundamento teórico que yo les pido, que tiene que estar, se tiene que notar que leyeron. Se tienen que notar contenidos del libro. Tienen que utilizar lenguaje técnico. No todo, pero aunque sea un poco de lenguaje técnico. ¿Sí? Si, no sé, les digo que relacionen tal teoría con el tipo de departamentalización por proyectos, ustedes tienen que haberlo leído previamente, si no, no lo van a poder relacionar. Y si no, la relación que encuentren va a ser muy pobre, porque les falta material para poder relacionar. Ese material se los da solamente la lectura del libro. El entendimiento se los puede dar las clases, pero el tener material ustedes para poder defender una opinión, se los da la lectura. Lean para poder tener criterio al momento de responder. ¿Qué significa esto? No estudien de memoria. Lean, incorporen, lean. No es necesario que estudien de memoria para el parcial. ¿Está bien? Insisto, distinto es el examen final. Porque el examen final no es a libro abierto. Esto, indefectiblemente, es a libro abierto porque tienen muchas horas para hacerlo y nosotros no estamos con ustedes para ver si se copian o no se copian. ¿Está bien? Acá justo me responde Augusto, me dice que algo hablaron y que lo van a tener que subir al portal, la clase pasada. Que tienen que subirlo al portal, que va a ser un escrito. Una cuestión técnica del escrito. Lo pueden enviar, pueden hacer un archivo Word y pasarlo a PDF y enviar el PDF. Pueden enviar un archivo de Word. Pueden escribir directamente en una hoja y sacarle una foto. ¿Sí? Y una vez que le sacan la foto, suben la foto. Lo único que les pido es que la foto se tiene que leer. Por lo tanto, hay algo que como alumnos muchas veces pensamos que es, bueno, si no se entiende bien, capaz que me lo dan por bueno. Lamentablemente funciona al revés. Si no se entiende bien, está mal.
no se corrige. ¿Sí? Si una respuesta no se lee, no se corrige. No es que, uy, no leo bien, bueno, ya está, entonces se lo doy por válido porque no se entiende del todo, no. Cualquier inconveniente que ustedes tengan en el momento de subir el examen, si lo hacemos por plataforma para que lo suban por plataforma, si alguien tiene un inconveniente, nos manda un mail en el momento a los dos con el examen. ¿Sí? No dejen de subir el examen o no se queden con el examen sin entregarlo porque tuvieron un problema técnico. Bien, si ustedes, no sé, van a tener seguramente 24 horas para hacerlo. No hablamos todavía con Augusto del horario, pero bueno, van a tener varias horas. Imaginemos el hipotético caso de que se les corta la luz, de que se les corta internet, de que tenían hasta las 12 de la noche para subirlo y son las 11:30 y se les cortó internet. Bueno, ustedes tienen la suerte de tener compañeros, ¿sí? Entonces, le mandan un mensaje a un compañero y le dicen, ¿le mandas un mail al profesor, a los profesores avisándoles que tengo este problema y que lo voy a entregar un poquito más tarde el examen cuando lo solucione? Y ya está. Pero tienen que avisar. A mí no me sirve el mail al día siguiente a las 12 del mediodía contándome, no, lo que pasa es que ayer me cortaron la luz. Porque es incomprobable. Y es injusto para las personas que sí entregaron a tiempo. ¿Está bien? Entonces yo ese examen no lo puedo aceptar 12 horas después. Porque le estoy dando 12 horas de ventaja a esa persona. Y está mal. Si tuvieron un problema, quédense tranquilos que vamos a ser los primeros en entender. Listo, hubo un inconveniente, no pasa nada. Si alguien no puede rendir el parcial, va a haber una instancia de recuperatorio. ¿Sí? Se puede recuperar uno de los dos parciales. Entonces, si alguien no rinde o a alguien le va mal en un parcial, a final del cuatrimestre va a tener la posibilidad de recuperarlo. Así que tampoco se desesperen por eso. No, estuve internado con COVID, con el respirador puesto, así que respondí media pregunta para responder algo. Bueno, no responden nada. ¿Está bien? O sea, no es que somos insensibles de decir, ah, no, perdiste la materia porque casi te morís. Tenés la instancia de un recuperatorio. Tampoco somos tan sensibles como para decirle, ay, aprobaste la materia, porque mira, estuviste a un paso de irte para arriba, así que aprobaste la materia. No. Pero sí van a tener una instancia de evaluación posterior. ¿Se entiende? Cosas lógicas. Salí tarde del trabajo. Profe, entonces lo sube por el campus. Les vamos a mandar un mail con el detalle porque lo tenemos que cerrar con Augusto. No les quiero decir ni sí ni no. Ah, ok. ¿Sí? Les vamos a mandar un mail Ok, con el detalle para que no tengan dudas. Ahora, si la consigna es subir al campus y tienen un problema, nos ha pasado que se cayó el campus de la universidad. Un día que tomamos parcial. Bueno, lo mandan por mail. ¿Sí? Alternativas siempre hay. Y ese día, además, nosotros estamos conectados para que ante cualquier mail de ustedes, en un plazo razonable, les vamos a dar una respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Capítulo 1 lo vieron con Augusto, que habla de... A ver, esperen que no les quiero decir un título por otro. Bueno, sí es el que habla de la TGA. ¿Sí? Le encanta a Augusto preguntar de eso. A mí me aburre, pero a él le gusta. Así que el capítulo 1 va. Capítulo 2, nosotros lo vimos como una especie de cuentito. ¿Se acuerdan que es un tema que di yo y que les dije, bueno, esto es histórico y vamos a pasarlo medio rápido? No lo voy a evaluar. ¿Está bien? Así que del capítulo 2 no le vamos a preguntar nada. Capítulo 3 arrancamos con Taylor y con Ford. Se imaginan ustedes que va, escuela clásica. Capítulo 4, Fayol. También va. ¿Qué temas van? Los que vimos en clase. Profundizados con la bibliografía, pero lo que vimos en clase. Profesor, de este tema no se habló nunca. Entonces no va. Este autor nunca lo nombraron. Entonces no va. Acá hay una teoría que dice que si el mundo explota, ¿no lo vimos en clase? No, entonces no va.
¿Está bien? Criterio general y básico es ese. Si no lo vimos en clase, si no les dijimos que lo tienen que estudiar ustedes, no va. Hubo cosas que no llegamos a explicarlas en clase, pero que sí hablamos del tema. Siempre les doy el mismo ejemplo. Yo cuando di Taylor, les dije que había 5 principios de Taylor, pero no los di, pero les dije que lo tenían que leer. Entonces, ¿van los 5 principios de Taylor? Sí. Ahora, va... después de la clásica vemos Taylor, Ford y Fayol. ¿Va otro autor que no sean Taylor, Ford y Fayol? No. Ustedes tienen en el libro otros autores, pero nosotros no los vimos en clase. ¿Está bien? Capítulo 5, enfoque Escuela de Relaciones Humanas. ¿Sí? Que lo vieron con Augusto, junto con el capítulo 6, que habla del enfoque humanístico y de liderazgo. Capítulo 7, lo vieron conmigo, es el principio del enfoque neoclásico. Ahí es un capítulo largo, ¿sí? Y ahí tenemos bastantes cosas que vimos. Centralización, descentralización, cómo surge el enfoque neoclásico, las 4 funciones del administrador, los 3 niveles de cobertura que tienen los neoclásicos. Todo eso lo vimos en clase. Capítulo 8, tipos de organización. Todo lo que vieron con Augusto en la clase pasada. Organización funcional, lineal, línea y staff, ventajas y desventajas, comité, ventajas y desventajas del comité y cualquier otro tema que hayan visto con Augusto. Capítulo 9, departamentalización. El concepto y los 6 tipos. Ventajas y desventajas. ¿Alguien tiene preguntas para hacer de cosas que ha leído, que no haya entendido? Yo les juro que va a haber algún día que alguien me va a preguntar algo, pero no lo logré todavía. Pero alguna vez va a suceder. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces, en la semana les vamos a estar enviando cómo va a ser la metodología del examen en cuanto a cómo se van a hacer ustedes del examen y cómo lo van a tener que entregar y en qué horarios. Tuve que trabajar, no es una excusa válida, ¿sí? Porque ustedes este día cursan. El examen se toma un martes, que es un día de cursada. Ustedes tienen la posibilidad de pedir día de examen en el trabajo y de pedir certificado en la universidad. Contacten a la universidad a ver cómo es que les tramitan el certificado, la verdad que no lo sé. Nosotros no entregamos certificados de examen, sino que se los entrega la universidad. ¿Sí? Pero bueno, para que tengan en cuenta esto, o sea, ustedes, el examen va a ser, dentro de toda la franja horaria, una parte va a ser horario de clase, con lo cual ahí no hay excusa. Ustedes los martes, a partir de las 6 de la tarde, tienen que estar disponibles para esta materia. ¿Sí? Si fuera cursada presencial, con mucha más razón. ¿Está bien? Yo sé que a muchos de ustedes nunca cursaron presencialmente en la universidad todavía. Era algo que hacíamos en una época que era muy divertido, pero que hace un tiempo no lo podemos hacer. Pero implicaba estar físicamente en el lugar en el horario estipulado. Y un día de parcial, el examen empieza a las 6 de la tarde y el que llega media hora más tarde no puede entrar al aula. ¿Bien? Entonces, sí. Profe, sí, yo tengo una duda del último capítulo, que justo hablé y estaba muteado, no me di cuenta. Hay una parte que se habla bastante en el capítulo, bueno, no sé si bastante, pero se dice, que es sobre sobre la clasificación de los productos, ya sean inalterables o viceversa. Yo quería que eso si me lo podrías aclarar un toque. ¿De qué capítulo hablas? De la departamentalización. ¿Y en qué parte está eso? Porque no tengo ni idea de qué me estás hablando. En la ventaja o en las desventajas de los mismos. Por ejemplo, en la funcional, Sí. cuando se aconseja una empresa, por ejemplo, ahí mismo dice, se aconseja con productos que sean inalterables por un
periodo determinado de tiempo que ya Ah, sea bien. amplio Ok. Ujú. en Sí. eso. En eso a mí yo necesito, si me podés aclarar, Sí, por perfecto. favor, con algún ejemplo. Ahora entendí a dónde ibas, perfecto. Bueno, eso tiene que ver con cuando uno departamentaliza, lo que está haciendo es estructurar a la organización. Esa estructura se supone, salvo en el último tipo de departamentalización que vimos, se supone que es algo que va a ser estático. ¿Sí? Cuando yo armo un departamento es con la idea de que funcione durante un tiempo. Mm. Entonces, se recomiendan estos tipos de departamentalización en aquellos casos que los productos sean estables en el tiempo. ¿Sí? Que el producto sea más o menos siempre de la misma forma. Por ejemplo, yo fabrico autos, el auto puede tener cambios de un año al otro, la fabricación del auto, pero en definitiva la matriz general del auto va a ser más o menos la misma. Es Claro, un producto claro. estable. ¿Sí? Sí, o sea, el auto muta, El auto muta en el tiempo, pero pero sigue no siendo, muta en una semana. claro, Y claro, cuando sí, 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 muta, muta de una manera proyectada. Es decir, claro. yo decidí que lo voy a hacer distinto, por lo tanto voy a adaptar mis departamentos para este nuevo tipo de auto. Eso me lleva tiempo. No es que muta de una semana a la otra. ¿Sí? Si Sí, yo, sí, 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 si yo perfecto. imagínate que yo hago un tipo de departamentalización que es departamentos según la inflación. Entonces, según la inflación mensual que haya, voy a tener los departamentos armados de una manera o de otra. Mm, Es un quilombo, ¿no? Porque mm, todos los meses tienen que estar modificando la empresa. mm. Imagínate que yo armara los departamentos según, o sea, la universidad arme los departamentos según el sexo de los alumnos, el género autopercibido de cada uno de los alumnos. Entonces, yo voy a tener departamentos masculinos, departamentos femeninos, departamentos que no se consideran en ninguna de las dos opciones, departamentos que se consideran en las dos, pero mi público va a ir cambiando todos los años, porque entran alumnos nuevos y se van alumnos todos los años de la universidad, con lo cual esa estructura que yo estoy armando va a ser completamente variable. ¿Cuánta gente necesito si no sé cuántos alumnos voy a tener incorporados dentro de ese esquema? Entonces, la departamentalización siempre se plantea como yo armo una departamentalización a largo plazo, es decir, con cuestiones estables. Cuando yo tengo ciertos aspectos que son un tanto inestables, voy a tratar de armar departamentos más flexibles. Y no me convienen este tipo de departamentalización. Tendré que buscar algo un poco más puntual y más enfocado a esa empresa en particular. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. No, gracias a vos por la pregunta. Estoy emocionado, estoy a punto de llorar. Hubo una pregunta, una clase de repaso. Esto es un montón. Igual fue del tema de hoy, o sea que es a medias. La tomo, pero la tomo a medias, porque era justo del tema de hoy. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Yo, profe, en cuanto a las consignas, si va a variar los puntajes de las preguntas, van a valer lo mismo, cantidad. El parcial no lo armamos todavía. Generalmente hacemos 4 o 5 preguntas. Si son 4 preguntas, vale cada una 2,5 puntos. Si hacemos 5, cada una vale 2. Salvo que si alguna vale más, se lo aclaramos en el mismo examen. Yo en particular, cuando armo exámenes, soy de hacer un poquito de lío en ese sentido, y quizás pongo una pregunta muy, no les digo que difícil, pero más compleja, de más elaboración, y quizás la valoro más. Pero eso aparece en el mismo examen. Si hay una pregunta que valga diferente, va a decir, esta vale 2 puntos, esta vale 2 puntos, esta vale 2 puntos, esta vale 4. ¿Sí? Pero queda aclarado en el examen. Generalmente en esta materia tomamos materias que valen, preguntas que valen todas lo mismo. Insisto, no sé si serán 2, 3, 4, 5 preguntas. El tiempo de elaboración del examen, el examen tranquilamente en 1 hora, no importa la cantidad de preguntas que hagamos, en 1 hora se hace. ¿Sí? Si hacemos 3 preguntas es porque tienen que desarrollar un poco más. Si le podemos hacer 10 preguntas que sean cortitas y sencillas y tendrán que desarrollar menos, en 1 hora se hace el examen. Okay. Bien. Consejo.
escriban todo lo que sepan. ¿Sí? No se escatima conocimiento en un examen. ¿Está bien? No buscamos que escriban 15 hojas, porque si escriben 15 hojas no son de elaboración de ustedes, son copiadas. Pero sí buscamos, porque están escribiendo un libro en realidad. Entonces lo que sí buscamos es que las respuestas sean lo más completas posibles en formato de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo que relacionen el tema A con el tema B, ustedes no pueden arrancar hablando como si nada. Tienen que darle una introducción a la respuesta. La relación que yo encuentro entre el tema A y el tema B es la siguiente. 2 puntos. Eso es una respuesta que arranca bien formulada. ¿Sí? No hablemos en el idioma que veíamos los indios de los dibujitos, que hablaban todos sin artículos. Bueno, no, tampoco. ¿Sí? Utilicemos todos los artículos para comunicarnos. El idioma castellano es muy rico y hay que utilizar la mayor cantidad de palabras posibles. Traten, en aquellos casos que se pueda, de utilizar lenguaje técnico. ¿Sí? Bueno, tal cosa se parece a tal otra porque hacían los productos de la misma manera. Si hacían los productos de la misma manera, tenemos un concepto técnico que se refiere a hacer los productos de la misma manera. ¿Cuál es esa palabra? Estandarización. Estandarización. Entonces, no es hacían los productos de la misma manera, hacían productos estandarizados. ¿Sí? Ese es todo el lenguaje técnico que le pedimos, no le estamos pidiendo la fórmula de una bomba atómica, sino que simplemente que utilicen conceptos que fueron aprendiendo dentro de la materia. ¿Sí? Dividieron a la organización en pedacitos, no la departamentalizaron. Hicieron una diferenciación. Agruparon tareas. Tareas que son todas parecidas entre sí. Bueno, se los doy por válido, son tareas homogéneas. Se los doy por válido parecidas entre sí. ¿Está bien? Pero traten de ir incorporando el lenguaje técnico. Sí. Acá en el grupo preguntan si las respuestas se pueden pasar escritas directamente al mail en vez de hacer Word o fotos y adjuntar el archivo. Depende. ¿De qué depende? De si se los pedimos por mail o si se los pedimos por plataforma. Si se los pedimos por mail no hay problema. Lo ponen en el cuerpo del mail. Si se los pedimos por plataforma, me parece que no pueden ponerlo en el cuerpo porque la plataforma les deja subir un archivo. No recuerdo si les deja tipear. Si les deja tipear, pueden tipear ahí tranquilamente. Profe, me parece que sí se puede tipear. Bueno. El año pasado y otros, sí. Tipeen, entonces, no hay problema. Siempre es mejor algo tipeado que algo manuscrito porque evita la cuestión de no se entiende la letra. ¿Sí? Pero cualquiera de los medios es válido. No es que si lo hacen de una manera o de otra está bien o está mal. Bien. Y les voy a dar un consejo. Profe, perdón. ¿Les puedo dar un consejo de malo que soy nomás? Sí. Ese día, no miren el grupo de WhatsApp. Les juro que es más lo que confunde y más lo que los lleva a repetir cosas y por lo tanto a desaprobar por la repetición que lo que los puede ayudar. No le vamos a pedir nada extraño. Y cada uno de ustedes tiene la capacidad suficiente para responder solo. Consejo, no le den mucha pelota al grupo de WhatsApp ese día. El grupo de WhatsApp está bueno para que se armen una reunión cuando terminen las clases. Y que se pueda, ¿no? Obviamente. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? Yo, profe. No, en realidad en la recapitulación de los capítulos dijo que Taylor tenía los 5 principios, pero son 4, ¿no? No. ¿O son 5? Me equivoqué 5. Yo. No. Debo estar mal en el... No. En el libro tenés 4 principios. Pero das vuelta a la hoja. Sí. Y dice principio de excepción. Ese es el 5.º principio, que es el único que expliqué yo. Ah, ok, listo. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Nada?
Bueno, les mandamos entonces en la semana el mail explicándoles cómo va a ser la metodología bien del examen para que no haya dudas. Si tienen dudas, repregunten, ¿sí? Respondan al mismo mail, que le vamos a tratar de contestar todo lo que ustedes quieran saber. Y el día del examen vamos a estar conectados como para que ustedes nos puedan consultar principalmente cuestiones más técnicas, ¿sí? de metodología, ¿no? No me van a preguntar cómo es la respuesta de la pregunta B. ¿Sí? Se entiende que no se las voy a decir. Pero sí cuestiones de no puedo enviar esto, cómo hago para subirlo y demás. ¿Está bien? Bueno, que tengan todos buena semana. Lean, lean y lean. Es el momento de leer. No queda otra. Es meterle pilas una semana para llegar al aprobado, que es lo importante. La nota, si es alta, mejor. Ustedes saben que si sacan una nota superior a 6, van a tener, si sacan 6 o más en los 2 parciales, van a tener un examen final diferenciado, mucho más sencillo. Pero lo importante acá es aprobar primero, ¿sí? Y para aprobar hay que leer y entender. No queda otra. Nos vemos la semana que viene. No nos vemos la semana que viene, no va a haber clase la semana que viene, queda claro. Va a ser el examen, pero cualquier duda que tengan nos escriben y ya a partir de la otra semana continuamos con las clases. ¿Sí? Buena semana para todos y mucha suerte el martes que viene. Igualmente, Chao. profesor. Chao, profe. Buenas noches. Buena semana. Chao.